Om Namah Shivaya, buenos días. Continuamos leyendo el libro del Yoga de Swami Krishnananda, capítulo 16. Rechazar los pensamientos no pertinentes. La mente siente la necesidad de rechazar los pensamientos que no parecen compatibles con las exigencias de la concentración o la meditación. Cada uno sabe por sí mismo, por el modo en que le habla la conciencia, cuáles son las ideas, pensamientos o sentimientos que no pueden considerarse compatibles con la naturaleza del ideal que se tiene delante. Lo que hay que considerar incoherente con el ideal del yoga es una cuestión que hay que decidir en cada caso aisladamente, sin hacer generalizaciones, porque lo que puede ser compatible en un individuo puede ser incompatible en otro, etc. Por eso es por lo que el yoga se enseñaba individualmente desde los primeros tiempos y no en masa. Porque los detalles del funcionamiento de la mente de las personas varía de individuo a individuo, aunque en general pueda parecer que son prácticamente los mismos en todas las personas. Cuando penetramos en las complicaciones internas de dharana o dhyana, la concentración o la meditación, no solo estamos haciendo los procesos generales de la mente, que son prácticamente los mismos en la humanidad entera, sino que estamos tocando los detalles de su funcionamiento interno. Y ahí las individualidades se diferencian unas de otras. Por eso, a medida que avanzamos, tenemos que ser más cuidadosos en el análisis de los componentes de la mente, tan cuidadosos como el investigador de física o química al realizar análisis científicos en el laboratorio. Tanto en el laboratorio mental interno del yoga como en el laboratorio exterior del científico, a medida que la persona avanza, se concentra más porque va entrando en más detalles, en detalles cada vez más diminutos relacionados con sus observaciones y experimentos. Hablando en general, sin fijarnos en la dificultad derivada de las idiosincrasias individuales, podemos decir que hay que considerar no pertinente todos los pensamientos, sentimientos e ideas que no sea fácil relacionar directa o indirectamente con los pensamientos que permiten concebir el objeto de meditación. La pertinencia o falta de pertinencia de un pensamiento depende del tipo de objeto o ideal que se ponga ante el ojo de la mente como eso en lo que hay que concentrarse o meditar. Por eso, no podemos decir que es pertinente y que no lo es en general, porque depende del ideal que uno se plantee. Una vez más, vuelve a aparecer el papel del gurú cuando se trata de distinguir entre los pensamientos positivos que actúan en la concentración como fuerzas constructivas y los negativos que interfieren en ella y causan distracción en la mente. Esa distinción debe ir seguida de un rechazo de las ideas y pensamientos no pertinentes. Cada uno tiene que elaborar por sí mismo una lista de estos posibles pensamientos no pertinentes. Una mente distraída no puede practicar concentración y meditación en serio. El buscador tiene que estar preparado y ser un individuo consagrado a ello cuando se quiere dedicar a la espiritualidad o el yoga. Esa es su única ocupación y vocación. No tiene ante sí ninguna otra cosa. En cualquier caso, sea cual sea la naturaleza de los pensamientos que tenga que abandonar, hay una etapa en la que se siente la necesidad de abandonar determinados pensamientos. En este punto podemos toparnos con una tremenda dificultad.
Es difícil rechazar nada que nos haya estado acompañando durante un largo tiempo en este mundo. Ahora hay que rechazar pensamientos que eran nuestros amigos inseparables en la vida diaria. Lo que no es fácil, porque el rechazo solo se vuelve posible cuando se reconoce la carencia de valor de lo rechazado. Nada que tenga valor para nosotros puede someterse a esta vivisección psíquica. No es posible abandonar algo que consideremos necesario de uno u otro modo en nuestra vida diaria. Para ello, tiene que haber perdido todo valor, todo significado y connotación, igual que el objeto del sueño se vuelve irrelevante en el estado de vigilia. Solo entonces podemos rechazarlo. Pero no es fácil evitar ningún pensamiento de los que se presentan en el estado de vigilia, porque lo que consideramos no pertinente también forma parte de la conciencia de la vigilia y por eso nos resulta un proceso doloroso. A este respecto, podemos recordar nuestras observaciones anteriores sobre los errores en los procesos mismos de la percepción y la división por Patanjali del proceso de pensamiento en las Klishta-vrittis y las Aklishta-vrittis. Las Klishta-vrittis carecen obviamente de pertinencia en la práctica de la concentración y la meditación. No hace falta explicar por qué, pero lo más difícil es comprender la incompatibilidad de las Aklishta-vrittis, las operaciones no dolorosas de la mente que forman parte de nuestra vida diaria, y por eso puede resultar una tarea ardua considerarlas como no pertinentes. Por ello, no debemos saltar repentinamente a la etapa superior del abandono cuando todavía nos encontramos en la etapa inferior. Debemos recordar nuestras observaciones anteriores sobre la naturaleza de la creación como un todo, sobre la estructura interna del universo, según las cuales la mente no puede considerar los objetos como exteriores al perceptor. La idea esencial de las Aklishta-vrittis de Patanjali es que el mundo no es un objeto exterior, aunque lo llamemos Prakriti en el lenguaje del Samkhya. No podemos considerarlo un objeto, porque el llamado sujeto que considera la Prakriti como un objeto es una parte de la propia Prakriti. La individualidad del Purusha, el carácter perceptivo del individuo, ha sido producido por la acción de las gunas de Prakriti, sin los cuales no existiría la individualidad del Purusha. Por eso, el perceptor individual que considera la Prakriti o el mundo como un objeto exterior es él mismo una parte de ese objeto. Y si en el funcionamiento de las Aklishta-vrittis hay algún error, cuanto más en las Klishta-vrittis. De este modo, entrando en las implicaciones filosóficas de la naturaleza de la existencia, sabremos lo que es pertinente y lo que no lo es. Om Namah Shivaya.